La mamá necesita ayuda. Era una noche de medianoche en el territorio de Colorado, en pleno invierno de 1882. Winter Hollow era un pueblito tranquilo, escondido entre picos rocosos y pinos cargados de nieve. Desde el otoño, la nieve había cubierto todo, acumulándose más alto que las ruedas de los carruajes. En pleno invierno, el frío mordía más fuerte que los lobos y el viento aullaba como algo salvaje y perdido. Arriba del pueblo, en una loma cubierta por montones de nieve, había una cabaña de tronco solitaria, oscura, silenciosa. No se veía luz en las ventanas, ni humo en la chimenea. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Era solo una casa donde la esperanza había muerto hacía mucho. Adentro estaba Ella Morgan, un hombre robusto de unos 40 y tantos años, con barba, curtido y desgastado por años de dolor. 6 inviernos atrás, una tormenta repentina le había arrebatado a su esposa Rose y a su hijita Lily mientras él estaba de casa. Desde entonces, Ellie vivía en silencio. No encendía lámparas después del atardecer, no hablaba con nadie, solo se acompañaba de fantasmas y del crujir de la madera vieja. Esa noche, mientras la nieve caía espesa afuera y el hogar estaba frío, Ellie estaba sentado encorvado en una silla, mirando a la nada. De repente, toc, toc, toc. Parpadeó. Un golpe. Volvió a sonar, más fuerte, en la madera de la puerta. Ellie se levantó despacio, sus articulaciones protestando como si no estuvieran acostumbradas a moverse. Abrió la puerta. Una ráfaga de viento helado entró, y allí, en el umbral, estaba una niñita de no más de 6 años, envuelta en un chal raído. Sus mejillas estaban coloradas, los labios le temblaban, el cabello lleno de copos de nieve. No lloraba. No pedía. Pero sus ojos ardían con algo más fuerte que el miedo. Por favor, señor, dijo con voz apretada y quebrada. Mi mamá necesita ayuda. Y no puede respirar bien. Ellie se quedó mirando. Nadie había tocado a su puerta en años. Nadie se había atrevido. Pero ahí estaba esa niña, temblando de frío, con los ojos clavados en él como si supiera que era su única esperanza. Se agachó a su lado, con la voz ronca por el desuso. ¿Qué tan lejos está tu mamá, pequeña? Abajo, en la curva del río, susurró ella. Íbamos a caballo. Mamá se calló. Yo quise ayudarla, pero me dijo que corriera a buscar a alguien. Sus puñitos estaban apretados. Se veía agotada, pero no derrotada. Ese fuego en sus ojos le recordó demasiado a Lily, su pequeña que nunca se rendía, ni siquiera en los cuentos. Sin decir nada, Ellie se quitó su pesado abrigo de lana y se lo puso a la niña. Primero te calentamos, y luego vamos por tu mamá. Ella parpadeó y asintió despacio. Él la levantó con cuidado y la llevó adentro, la sentó cerca de la puerta. Luego se dirigió a un rincón donde había un baúl viejo que no se abría en años. Adentro estaban las lámparas, polvorientas pero intactas. Una por una, Ellie las encendió, con los dedos temblando no de frío, sino de recuerdos. Las colocó en el porche, en los postes de la cerca que aún asomaban entre la nieve. El resplandor cálido empujó la oscuridad como una oración. Era la primera vez en 6 años que la luz tocaba esa casa. Luego tomó la linterna de tormenta, abollada, con el latón opaco, pero el vidrio firme. La llenó de aceite, prendió un fósforo y la mecha cobró vida. La luz ámbar se extendió por el piso. La niña, callada, observaba todo con ojos muy abiertos. Ellie la miró. ¿Cómo te llamas? Emma. Asintió una vez. Soy Ellie. Tomó su manita en la suya, la linterna en la otra. Vamos a encontrar a tu mamá, Emma. Te lo prometo. Juntos salieron a la nieve arremolinada, uno grande, uno pequeño. El resplandor de las lámparas marcaba un camino dorado adelante. Por primera vez en años, Ella Morgan caminaba hacia la noche, no huyendo del dolor, sino hacia algo que valía la pena salvar. La nieve azotaba de lado contra el vidrio de la linterna, su luz parpadeando mientras Ellie avanzaba entre montones de nieve que le llegaban a los muslos.
Emma se pegaba a su lado, medio cargada por su brazo fuerte, sus botitas desapareciendo en la nieve con cada paso. Ya casi llegamos, susurró ella, señalando un grupo de árboles junto al río. Pasando esos pinos. Ellie asintió, con la mandíbula apretada, el aliento saliendo como humo en la oscuridad helada. Subieron una pequeña loma, y allí, apenas visible bajo una capa blanca, estaba Mabel Carter. Estaba tirada en un hueco junto a la línea de árboles, el cabello oscuro tieso por la escarcha, una mano protegiendo su vientre hinchado. El caballo que había montado estaba cerca, con las riendas enredadas en una rama baja, resoplando y pateando nervioso. Mabel. Ellie se arrodilló, quitándole la nieve de la cara. Sus labios estaban pálidos, la piel pegajosa a pesar del frío. La respiración era rápida y superficial, y los ojos se abrían solo un instante antes de rodar hacia atrás. Se cayó fuerte, dijo Emma, con la voz temblando ahora. El caballo resbaló en la curva del río. Gritó una vez y luego ya no habló. Ellie puso la mano suavemente sobre su vientre. Debajo de las capas, los músculos estaban muy tensos. Lo sentía. El dolor no era solo por la caída. Era el parto llegando demasiado temprano y mal. ¿Mabel? Llamó firme, acercándose. ¿Me oyes? Te voy a llevar a casa. Aguanta. Los ojos de ella se abrieron otra vez, con el dolor atravesándolos como relámpagos. El bebé, susurró. No puedo. Tú puedes, dijo él, ya desabrochándose el abrigo. Pero no aquí. En un movimiento rápido, se quitó el abrigo de piel y lo envolvió bien alrededor del vientre de ella, asegurándolo con la correa de cuero de su alforja. La sangre había empapado la falda y empezaba a teñir la nieve. Necesito que las dos sean fuertes, dijo con voz grave pero firme. La levantó en brazos. Ella soltó un gemido suave, pero no se resistió. Todo su cuerpo estaba flojo por el cansancio y el dolor. Emma levantó la mano y tomó los dedos fríos de su mamá mientras empezaban el largo camino de regreso. La nieve les pegaba en la cara, mordiendo y cegando. Pero Ellie seguía adelante. Paso a paso brutal, cargando a Mabel por la tierra helada. Emma caminaba en silencio a su lado, una mano sujetando la de su mamá y la otra agarrando fuerte el abrigo de Ellie. Su respiración era más pesada, empañando el vidrio de la linterna. Cada músculo gritaba de esfuerzo, pero no se atrevía a bajar el paso. Cada ráfaga de viento era un susurro del pasado, asterisco no estuviste a tiempo. Las dejaste solas demasiado. Les fallaste, asterisco no otra vez. No esta noche. Miró a la mujer en sus brazos y a la niña a su lado. Dos almas aferrándose a la vida por un hilo delgadito. Cuando por fin apareció la cabaña, iluminada por las lámparas que había dejado encendidas, Ellie dio un último esfuerzo. Adentro, acostó a Mabel con cuidado en el sofá viejo cerca del fuego. Emma se trepó a su lado, apartándole el cabello con dedos temblorosos. «Va a estar bien ahora, ¿verdad?», preguntó, con la voz casi ida. Ellie se detuvo. Sus manos estaban ensangrentadas. El fuego crepitaba. Mabel gemía, con una mano aún en el vientre, el cuerpo convulsionándose con otra contracción. No había tiempo. El doctor más cercano estaba a más de 30 kilómetros. Ningún jinete podría llegar en esa tormenta. Se quedó quieto un rato largo, viendo el parto a través de dientes apretados, viendo a Emma acurrucada protectoramente a su lado. Entonces Ella Morgan se volvió a la cocina, agarró las sábanas más limpias que tenía, un balde de agua caliente y respiró hondo. «No voy a perder otra familia por la tormenta», murmuró para sí. Miró a la mujer sufriendo y a la niña que lo veía con confianza muda. Y tomó la decisión. Se quedaría. Lucharía. Él mismo traería a ese niño al mundo. Esa noche, costara lo que costara. La tormenta seguía rugiendo afuera. El viento se colaba por las grietas y la nieve se amontonaba contra las ventanas. Adentro, la cocina tenue parpadeaba con el resplandor tembloroso de una sola lámpara de aceite. Sombras bailaban en las paredes de madera, largas y inquietas.
Maybelle estaba acostada sobre una manta gruesa que Ellie había tendido en la mesa vieja de la cocina, con la respiración entrecortada, la piel pálida, el cabello empapado de sudor. Sus manos se aferraban a los bordes de la mesa mientras otra oleada de dolor la atravesaba. Ellie se arrodilló a su lado, con las mangas remangadas, las manos temblando un poco mientras intentaba calmar su respiración. «Respira, Maybelle», dijo suave pero firme. «No te voy a fallar esta vez». Su voz se quebró. Alguna vez había estado en una habitación parecida, lejos de allí, sosteniendo la mano de su esposa mientras se le iba. Demasiada sangre, poca ayuda. El eco de sus gritos aún no perseguía. Pero esta vez no se congelaría, no dudaría. Emma estaba sentada en un banquito junto a la cabeza de su mamá, apretándole la mano con fuerza. La niña no había llorado en toda la noche, pero ahora las lágrimas le llenaban los ojos. «Está sufriendo, señor Ellie», susurró. «Lo sé, pequeña, pero tu voz puede ayudarla. Háblale. Cuéntale algo bonito, algo que la haga sonreír». Emma asintió, limpiándose la nariz con la manga. Se acercó y empezó a susurrar un cuento sobre un caballo con alas, sobre el verano en que su mamá la llevó a nadar al lago. Su voz temblaba, pero era suave, constante. Otra contracción agarró el cuerpo de Maybelle. Se arqueó de dolor y gimió. La sangre empapaba las sábanas debajo de ella. Ellie trabajaba rápido, poniendo presión donde podía. La mandíbula apretada, el sudor goteándole por las sienes. El bebé venía rápido y mal. «No estás sola», susurró Ellie. «No esta vez. Nunca más». Maybelle entraba y salía de la conciencia. Sus dedos se clavaban en el brazo de Ellie en los momentos de agonía, y cada vez que se desvanecía, la voz chiquita de Emma la traía de vuelta. El latido del bebé fallaba. El ritmo estaba descompuesto. Ellie sintió el pánico subirle al pecho, pero lo tragó. Obligó a su mente a enfocarse. Cada movimiento tenía que contar. «Ya casi, Maybelle», dijo. «Un empujón más. Tú puedes». Los labios de Maybelle se movieron, pero no salió sonido. Su cuerpo temblaba de agotamiento. «Empuja», dijo Ellie más fuerte. «Ahora». Ella gritó, ronca y plena. Y luego silencio. Pasó un latido. Luego vino el llanto. Agudo, fuerte, imposiblemente alto en esa habitación pequeña. El primer llanto de una vida nueva. Emma jadeó, con los ojos muy abiertos de maravilla. Ellie sostuvo al bebé chiquito en sus brazos, resbaloso de sangre y calor, y por un momento la tormenta afuera pareció callarse. Una niña, carita roja y furiosa, pateando y llorando. Ellie soltó una risa ahogada por la emoción. Sus manos manchadas y temblorosas acunaron a la criatura con una ternura que creía muerta con su propia hija. La envolvió con cuidado en la mantita de franela suave que había guardado por años, la que había sido para Lily. «Es hermosa», susurró, con la voz quebrada. Se volvió a Emma. «Tienes una hermanita». La sonrisa de Emma rompió las lágrimas. Maybelle abrió los ojos despacio, los labios temblando. «Es». Susurró. «Es perfecta», dijo Ellie, poniéndole a la bebé con todo cuidado en el pecho. Entonces Mabel lloró bajito mientras sus manos encontraban a su hija. Y Ellie, por primera vez en 6 años, se sentó, dejó caer la cabeza entre las manos y lloró, no por el pasado, sino por el milagro que había florecido en medio de la tormenta. La cocina, antes tan fría y silenciosa, ahora latía con vida nueva, y con un hombre que había vivido en sombras y ahora sostenía la luz. La mañana llegó lenta y pálida, colándose por la ventana escarchada como un huésped tímido. La pequeña cocina aún olía un poco a humo y sangre, pero ahora también había calidez. Maybelle estaba acostada en la cama improvisada, las mejillas todavía pálidas, pero la respiración estable, los labios entreabiertos en sueño, el cabello pegado a las sienes húmedas. Una mano descansaba protectora sobre el paquetito acurrucado contra su pecho. A su lado, Emma estaba sentada en una silla de madera, demasiado pequeña para la noche larga que había pasado.
Su cabeza apoyada en el brazo de su mamá, la boca entreabierta en sueño. Una manita todavía agarraba los dedos de Maybelle. Al otro lado de la habitación, Ellie estaba sentado en el piso, con la espalda contra la pared fría, las rodillas dobladas. Sus ojos estaban abiertos, pero suaves. En su regazo, la recién nacida dormía, envuelta en la franela suave, y él la tocaba con delicadeza. Miraba su carita chiquita, el subir y bajar de su respiración. Luego se acercó al balde de agua tibia y se lavó las manos despacio, con cuidado. La sangre se había secado en las arrugas de sus nudillos. El trapo con que se secó había sido de su esposa alguna vez, bordado con una rosa descolorida. Ellie se movió con cuidado, desenvuelto a la bebé, revisándole los deditos, los piecitos, esos pulmoncitos perfectos que habían llenado la habitación con el primer llanto del amanecer. Encontró un pedazo de lino limpio, lo dobló y la cambió con manos que temblaban, no de miedo, sino de reverencia. Tú pasaste la tormenta, le susurró. Eres más fuerte de lo que pareces. Se oyó un suave movimiento en la cama. Maybelle parpadeó despacio, luchando por enfocar hasta que lo vio. Tú nos salvaste, dijo, con la voz quebrada como hielo delgado. Ellie levantó la vista. Por un momento no dijo nada. Luego negó con la cabeza suavemente, todavía sosteniendo a la bebé. Emma me encontró. Yo solo seguí su luz. Los ojos de Maybelle se humedecieron, pero no lloró. Solo observó mientras él se acercaba y ponía a la bebé con todo cuidado en sus brazos. Entonces Maybelle vio la mantita. ¿Era de ella?, preguntó, rozando el borde rosa descolorido. Ellie asintió una vez. Era de Lily. Ella apretó más a la niña, como si abrazarla con ese pedazo de memoria la mantuviera más calentita. Él se levantó sin decir nada y fue a un baúl pequeño cerca de la puerta. De ahí sacó otra manta, en realidad un abrigo viejo de mujer, de lana gruesa, remendado en los codos. Lo puso con cuidado sobre las piernas de Maybelle. Lo vas a necesitar más que yo nunca. La luz del sol se colaba por el piso de madera, calentando la habitación despacio. Ellie caminó a la ventana, con las manos a los lados. Luego, en un gesto casi olvidado, abrió el cerrojo. Las bisagras crujieron, pero el vidrio se abrió. Entró una ráfaga de aire frío, pero con ella vino el canto de pájaros, débil pero real. Dio un paso atrás y dejó que la luz cayera sobre la mesa de la cocina. Emma se movió, despertando. Su carita estaba pálida, pero su sonrisa era ancha como el sol. ¿Está bien, mamá?, preguntó, con voz somnolienta. Maybelle asintió. Estamos bien ahora, mi amor. Ellie trajo un plato de pan que había calentado en la estufa. ¿Desayuno?, dijo. No es mucho, pero está calientito. Comieron despacio, los tres. Pan, un poco de miel, agua tibia en tazas de lata. La bebé mamaba tranquila en los brazos de Maybelle. Cuando terminaron, Ellie se puso el abrigo, salió y cruzó el patio, donde la nieve empezaba a derretirse bajo el toque delgado de la mañana. Al borde del campo había dos cruces de madera, viejas y desgastadas. Se arrodilló frente a ellas, sacó del bolsillo un solo florecita blanca, quebradiza por el frío pero todavía hermosa. La puso al pie de la piedra que decía, Rose y Lily Morgan. Su voz fue suave, casi perdida en el viento. No pude salvarlas a ustedes, pero tal vez salvarlas a ellas sea parte de hacer las paces. El viento respondió con un susurro bajo, y Ellie se quedó en silencio, dejando que por fin el sol le diera en la espalda. La primavera llegó tarde a Winter Hollow, pero cuando llegó, fue suave. Las capas gruesas de nieve se retiraron, dejando tierra húmeda y los primeros grupos valientes de flores silvestres asomando junto a la cerca. El aire olía a savia de pino y tierra removida. Por primera vez en muchos años, el sol se sentía cálido. Ellie estaba en el campo, clavando postes nuevos, reemplazando lo que el invierno había quebrado. Cada golpe del mazo resonaba no solo fuerza, sino propósito. En el porche, Maybelle estaba sentada con un balde a su lado, escurriendo una línea de pañales limpios.
Las mangas remangadas, el cabello recogido, y por primera vez desde esa noche terrible, sus mejillas tenían color. Se detenía a mirar a Ellie en el campo. Emma andaba descalza en el patio, persiguiendo una polilla con una cinta en la mano, su risa ligera como la brisa. Las gallinas picoteaban cerca, y desde la ventana abierta de la cocina salía olor a pan fresco. El rancho, que antes era un lugar de silencio y sombras, ahora latía con vida. Ya no era solo la casa de Ellie. Era algo más. Esa tarde, Maybelle puso la mesa con cuidado. Usó los platos mejores, todavía desportillados pero bien pulidos, y limpió la madera hasta que brilló con el sol poniente. Preparó té en una olla de lata y encendió la lámpara pequeña, no por necesidad, sino por comodidad. Cuando Ellie entró, limpiándose la tierra de las manos, ella lo recibió con una sonrisa callada, sin palabras. Esa era su invitación. Ese era su sí. Emma se sentó entre ellos, platicando mientras pasaba el pan y hablaba de abejas, nubes y el conejo que había bautizado Botón. Ella era el hilo que cosía sus historias con su voz. Maybelle alcanzó a servirle té a Ellie. Al pasarle la taza, sus dedos se rozaron. Él no se apartó. En cambio, la miró, de verdad la miró, y ella le devolvió la mirada. Ninguno habló, ninguno necesitaba hacerlo. En esa mirada había más que gratitud, más que compañía. Había una promesa, sin palabras, pero fuerte. Habían sobrevivido a algo oscuro e implacable. Y ahora, con la nieve ida, sus corazones tenían espacio para florecer. Después de la cena, Maybelle desapareció un momento en la otra habitación. Regresó sosteniendo algo con cuidado. Un abrigo. El abrigo de Ellie, el que le había puesto a Emma la noche que tocó a su puerta. Se acercó y, sin decir nada, se lo puso sobre los hombros. Tú diste esto para salvar a alguien que no conocías, dijo, con voz suave pero segura. Ahora yo me lo quedo. Y al hombre que lo dio. Ellie se quedó congelado un instante, con los ojos en los de ella. Luego puso su mano sobre la de ella, donde aún descansaba en la tela. No hicieron falta más palabras. Más tarde esa noche, la linterna del porche brillaba, no por miedo, sino por elección. Ellie estaba sentado afuera mientras Emma bailaba en la hierba, nombrando luciérnagas, persiguiendo su luz. Se detuvo, levantó la linterna y se volvió a él. Quiero nombrarla, declaró. Ellie levantó una ceja. ¿A la linterna? Emma asintió. Es esperanza, dijo firme. Porque siempre regresa. Ellie soltó una risa cálida y sin carga. Maybelle apareció en la puerta, con la bebé en la cadera, y sonrió al ver la escena. La oscuridad seguía ahí, en algún rincón de la memoria, pero ya no mandaba en la casa. La luz había encontrado el camino y se quedó. Un año después, los vientos ya no aullaban por Winter Hollow. Cantaban. Por las mañanas, risas de niños resonaban desde la sala del rancho. Maybelle la había convertido en salón de clases. Niños de ranchos cercanos venían a leer, escribir y comer biscuits calientes recién salidos del horno. Sus botas enlodadas se alineaban en el porche y sus abrigos colgaban en clavijas improvisadas cerca del hogar. Libros, risas y olor a miel con mantequilla llenaban el aire. Ellie abrió el viejo granero y empezó a recibir viajeros cansados. Rancheros, cazadores y errantes perdidos encontraban café, amabilidad y techo bajo su cuidado. Nunca preguntaba demasiado, solo ofrecía calor y un lugar donde descansar. La bebé, ahora una gateadora curiosa con una mata de cabello oscuro, gorgoteaba feliz en una cuna de mimbre. Emma había crecido. Sus trenzas eran más largas, sus pecas más marcadas, pero sus ojos seguían igual de claros, igual de llenos de luz. Cada mañana, justo cuando el sol asomaba sobre la loma, se oían 3 golpes suaves en la puerta de Ellie. Buenos días, señor Ellie, el desayuno está listo. Se había vuelto su ritual. Y cada mañana, Ellie contestaba con las mismas palabras y una sonrisa cálida. Ahí voy, mi amor. Los golpes ya no eran de pánico ni desesperación. Eran una invitación a la familia, al calor, al día que empezaba.
Un eco de algo roto que se había hecho entero. A veces Emma tocaba aunque supiera que él ya estaba despierto, solo para estar segura de que el día comenzara bien, y Eli siempre contestaba, aunque ya estuviera detrás de la puerta. Una tarde, cuando el cielo ardía en oro y rosa, toda la familia subió la suave loma sobre el rancho. Eli llevaba a la bebé en la espalda en un rebozo suave. Maybelle caminaba a su lado, de la mano, el vestido rozando flores silvestres. Emma corría adelante, con el vestido al viento, un perrito ladrando alegre a sus talones. Se detuvieron en la cima, mirando la casa abajo, las ventanas brillando con luz dorada, humo suave saliendo de la chimenea. Un columpio crujía en el porche, y el jardín de rosas resplandecía en el crepúsculo como una promesa cumplida. Eli se volvió a verlas, a la mujer que trajo la primavera a su vida helada, a la hija que tocó su puerta cuando el mundo se había quedado callado, y a la niña que nació en medio de una tormenta. Respiró hondo. Los árboles se mecían suavemente atrás, susurrando como bendiciones. Y ahí, todavía colgando en el porche, la vieja linterna ardía. No porque tuviera que, sino porque ahora siempre alguien la encendía. Un golpe lo cambió todo. Encendió una linterna que llevaba mucho tiempo apagada. No fue solo un grito de auxilio. Fue el sonido de la esperanza llegando a casa. Si una niñita toca a medianoche diciendo, mi mamá necesita ayuda, y el ranchero viudo enciende todas las lámparas, te tocó el corazón, dale like, comparte para esparcir el calor de la esperanza en las tormentas más frías. Y no olvides suscribirte a Historias de Amor del Viejo Oeste para más cuentos conmovedores de amor, redención y fuerza en la frontera salvaje. Las linternas siguen encendidas y las historias apenas comienzan. Nos vemos en el próximo viaje.